Bueno, pues animar a todas las personas de Basauri y a los que no sean de Basauri también, a que vengan aquí a nuestro pueblo y puedan disfrutar de esta exposición y que tras la visita de esta exposición, a su vez, se animen a ir al museo, que va a estar seguramente muy bonito y que nos va a poder dar pues otra idea de lo que eran nuestros antepasados y su forma de vivir. Y no es por nada, pero el hecho de sacarlo a la calle, porque esto no deja de ser sacar una pequeña muestra en la calle, hace que se visibilice aún más, porque generalmente el tema de los museos es que hay que ir, ¿no? Y a los que son un poco baguetes para hacer este tipo de cosas, ¿no? De ir, de visitar y tal, el tener la posibilidad de poder ir caminando y ir viendo, e incluso que le suscite un poco de, ¿no? de interés y diga, pues voy a ir, ¿no? De otra manera no iría porque me da un poco de pereza o lo que sea, ¿no? Es que me parece es una pasada. El claustro, que es el corazón del museo, Misericordia, el edificio que llamamos Unamuno porque da la plaza Unamuno, no porque tenga ese nombre, y el edificio Curche, que es donde estaba antes ubicado Zara, que se adquirió hace unos 5 años para darle más metros cuadrados a la exposición, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cada uno es de un padre y una madre, que se suele decir, una factura diferente. Entonces, el primer objetivo de este proyecto es unificar, darle una unidad no solo de fachadas y de cubiertas, sino también de alturas, ¿no? El tema de esto está en una cuesta, entonces también tiene diferentes cotas, ¿no? No es lo mismo la cota aquí, cota cero, que aquí, ¿no? Estamos hablando de más de medio metro de diferencia. Entonces esto también te requiere que a la hora de presentar un proyecto, pues es un hándicap interesante, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis diferentes vistas de en qué consiste. A la hora de buscar esa nueva intervención, lo que se busca es sobre todo responder a un plan museológico, ¿no? Cuando haces un museo, lo que tienes que tener en cuenta es qué tipo de museo quieres, qué vas a enseñar en ese museo. Entonces nosotros en ese discurso nos hemos basado en la metáfora del Aretz Bizia, de nuestro roble verde reverdecido, ¿no? Entonces por eso tenemos las 3 partes que se van a representar en el edificio Misericordia: Susterrak en esta planta baja, Susterrak, Enborra y Tacúcula, y en cada uno de ellos pues hacer la interpretación museística y museológica que corresponde a cada planta. Eso es, con sus módulos y sus... Entonces en el Susterrak pues tenemos el euskera y la tierra, lurra eta hizkuntza, enborran dauz artesaniak eta lanak eta kukulan da innovazioa, kreatibitatea eta bar, Eta hori dana, discurso guztia, todo el discurso viene recogido en el edificio Misericordia. El resto de la exposición va a estar triangulada en torno al claustro, o sea que van a ir en 2 plantas en torno al claustro. En cada una de estas arcadas irán por módulos y temáticas diferentes, pues las diferentes áreas que tenemos dentro del museo, que son muy amplias, porque es un museo que, aparte de tener 100 años y tener más de 50.000 piezas, tiene un legado, vamos a decir que material e inmaterial muy potente, ¿vale? Entonces, por este otro lado, que es una preciosidad. Sí, bueno, entonces bueno, aquí lo que venimos a explicar es un poquito, sobre todo el tema de la conexión entre los edificios, y darle pues una unidad, ¿no? De fachada, de techumbres, y lo que, bueno, arquitectónicamente pues es buscarle una unidad, ¿no? Que la gente cuando llegue sepa que todo es museo. ¿Vale? Que se identifique con, a la vez de, bueno, la cúpula está aquí, ¿no? La creatividad y la innovación. Además de esta intervención, lo que hemos buscado también es reinterpretarnos como marca, como museo, y de ahí nace la nueva imagen corporativa de Euskal Museoa, ¿no? Que lo que viene es, en resumidas cuentas, las arcadas del claustro, recoger con la capacidad de meter dentro diferentes tramas, pues en este caso de partes de la colección, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí es la explicación de cómo nace la imagen. Se hizo un concurso, se presentaron empresas, nos presentaron diferentes ofertas y ahí. Y lo mismo se hizo con la intervención arquitectónica, que viene aquí reflejada en planos. Pues lo que viene es, pues eso, se hizo un concurso, ganaron la propuesta Conecta, que es la presentada por el equipo de arquitectos Baillo y Garay y lo que es Jesús Moreno y Asociados en la parte de museografía, porque se licitó toda a la vez, museografía
y arquitectura, entendiendo que es un todo uno, sí, un solo proyecto, uno único. ¿Por qué? Pues porque al final en este tipo de edificios marca mucho las instalaciones, ¿no? La climatización, las medidas de humedad, de temperatura, marcan mucho lo que es la necesidad de meterles instalaciones, ¿vale? Con 50.000 piezas, además de carácter tan diferente, pues era complicado decidirnos y entonces, bueno, pues establecimos como criterio que fueran piezas que van a ir a la primera implantación, porque la exposición no va a ser permanente, sino tiene un carácter de semipermanencia para precisamente dar cabida a todas las piezas que hay, ¿no? Entonces, con cierta periodicidad se van a ir cambiando para que 5 años mínimo. Eso es, para sostenible. con la periodicidad que se pueda ir cambiándolas para que salgan y que no se queden en el almacén, ¿no? Entonces, en la primera implantación van van más de las que aparecen aquí, pero aquí hay una pequeña muestra para hacerse un poquito la idea, y sobre todo queríamos también reflejar las diferentes tipologías, las diferentes procedencias que componen toda la colección, ¿no? Que en 50.000 piezas pues es muy amplia. Madre mía. Entonces, pues poníamos el Miqueldi pues como casi símbolo del museo, que durante todo este periodo de transformación va a estar como guardián de la casa y se queda allí. Y el resto son las piezas que componen la colección, y bueno, pues por diferentes temáticas empezamos haciendo una selección, pues por empezar por algún lado, pues en relación a la mar. Las piezas de la colección antropológica, sino también nos apoyamos muchas veces en la colección fotográfica, que es muy amplia en el museo, no es tan conocida, pero que es muy abundante, y que en este caso, por ejemplo, vemos cómo nos vale para entender la propia obra, porque para nosotros la fotografía tiene una importancia documental esencial. Eso es. También un poco, ¿no? Eso es, para entenderla, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, tenemos los aparejos para la pesca del besugo, y va acompañado de una imagen de un pescador de Ondarro, que tenemos la postal y que vemos también cómo va con los que aquí aparecen, ¿no? Y de hecho, otra de las iniciativas relacionadas a esta exposición ha sido buscar testimonios en los diferentes municipios para que nos expliquen estas piezas, ¿no? Y por ejemplo, en Ondarroa, cuando fuimos, hubo una persona con la que entrevistamos, tuvimos una entrevista de 2 horas y podía haber seguido todo lo que quisiera y más, todo el día, porque era una pasada, que salió a faenar, nacido en 1930, salió a faenar con 14 años, y la primera faena que hizo en la mar fue con estos útiles, y nos explicó perfectamente cómo se utilizaban, cómo se ponían y colocaban, y fue maravilloso. Una suerte también, ¿eh? Poder sí, total. No quiero decir porque tienen años, y poder encontrar gente que... Y con esa memoria era impresionante. Era impresionante. José Mari Baceta. Podemos encontrar gente que ha podido trabajar en Santana. Por ejemplo, ¿no? Eso es, sí, que luego veremos, eso es. Empresa industrial también que vinculada con... Sí, en Baskonia, sí. Sí, pero que el poder encontrar, ¿no? Que haya gente todavía legado verbal, ¿no? Sí, total. Eso es. Eso, me refería a eso, ¿no? Que eso es una suerte también. Material y inmaterial. Sí, hacemos, porque al final es una forma también de dar a conocer y de relacionarla con los municipios a los que estamos llegando, ¿no? Sí. Aquí tenemos una maqueta que se hizo en el Euskalduna de una lancha bonitera, y ahí tenemos a la lancha bonitera en faena, ¿no? Y aquí un mascarón de proa que es bastante particular, porque siendo de madera no suelen llegar hasta nuestros días, y sin embargo sí, procedente de Bermeo, y es una de las piezas muy especiales de la colección. Es del siglo XVIII, creo que era. Madre mía, y se mantiene, ¿eh? Sí, no me acuerdo ahora mismo, pero sí, o sea, no lo he visto ahí, pero... La vejez que tiene, ¿no? Sí, y encima en el mar... Es muy excepcional, por eso es bastante particular, o sea, bastante excepcional como pieza. Jolín, que sí. Y en relación, siguiendo un poco con la temática del mar, pero acercándonos al mundo de la mujer también, que en la colección evidentemente tiene un peso enorme, otra de las joyas de la colección, que es el sudario de Navarniz. Esta es una réplica que se hizo en su día, pero es un textil del siglo XVI, que es totalmente también excepcional, que se mantenga siendo ese el soporte. Y en relación también, la primera pieza de la colección. Esta es la primera, ¿no? Que entró, un torno
Hilar, que entró procedente de Baztán y que es eso, pues la pusimos entre otras por ser la primera, ¿no? De esas 50.000 piezas, bueno, pues tiene y funciona, se puede. Demostrando cómo funciona. Esto también, pues la importancia del todo el tema textil, que en la colección tiene un gran peso, es una parte muy importante de la colección, y en relación también a pues al matrimonio, en los ritos de paso. Esto también Azconarra, una pieza que se ponía encima del yugo para celebrar o para hacer saber que había habido un matrimonio, y aquí una fotografía de Eulalia Baitua que también acompaña para entender la pieza, ¿no? Para saber en qué contexto aparece. Un fondo documental muy amplio, sí. Muy interesante y muy demandado hoy en día, ¿no? Sí, totalmente. Bonito. Y aquí, bueno, pues unas layas que siendo piezas que pueden ser más conocidas, aquí aparece una fotografía para aclarar el uso, porque seguro que hay más de uno que todavía no tiene muy claro, ¿no? Para qué se utilizaban. Sí. Y lo mismo con estas piezas para la fabricación del queso, acompañadas también con una fotografía para ver cómo se utilizaba, ¿no? Y esto es una colotra que tiene un valor estético también muy importante, porque tiene las decoraciones, además la quisimos sacar desde diferentes ángulos para mostrar las diferentes decoraciones que tenía, en este caso con motivos religiosos, en otros casos con otro tipo de motivos. Jarra, ¿no? Es una taza, eso es. Una taza. Sí. Eso es. Sí. Y al final es un ejemplo espectacular del arte popular también, ¿no? De los pastores. Eso es. Sí, está tallado. Está tallado, sí. Sí, eso es. En este caso, sí. Hay una virgen, aquí aparece Jesucristo crucificado, y es una muestra. Tenemos varias, y esta es una de las más espectaculares, con el nombre también del pastor que lo hace, Manuel. Manuel. Eso es. Manuel. ¿También? Rabain. Eso es. Rabain. Esto, por ejemplo, es un rodete de molino, que normalmente solían ser o metálicos o de piedra, porque la madera era el material menos resistente, pero al principio que sí que se utilizaban, y este, por ejemplo, nos ha llegado desde Munguía. Y esta es una garlopa proveniente de Álava, que tiene un tamaño bastante considerable, le falta la hoja, pero que ya veis que es bastante notable la decoración que tiene, ¿no? Que normalmente suelen ser más austeras, pero en este caso la pusimos porque tiene una decoración muy destacable. Y como no todo va a ser trabajar, porque hasta ahora parece que no hacemos otra cosa, pues aquí también hay un poco de, bueno, pues otros ámbitos, ¿no? Que también bolos, cubre, ¿no? La etnografía, los bolos, que también era, pues eso, uno de los juegos más populares como testimonio. Y luego estas dos piezas que también son muy remarcables. Esta es una urna de votación que proviene de Lekeitio, y es la que se utilizaba para decidir los días de mala mar, para decidir si los marineros se quedaban en casa o salían a la mar. Cada barco tenía que votar la opción que quería, y lo que saliera, la mayoría tenía que cumplirla todo el mundo, no podían decidir. Eso es. Y aquí otro útil que tiene la misma función, pero en este caso una cantera de lecciones del Consulado de Bilbao, con otro material, con otra estética, pero con el mismo funcionamiento que el anterior, con la misma base. Y luego también tenemos una colección de loza. Sí. Bueno, todas son unas joyas, pero... Sí, pero es verdad que bueno, pues eso, hemos hecho una selección de las más espectaculares. Aquí una muestra también de la parte de loza y porcelana, que también es una parte muy importante de la colección, y esto proveniente de Busturia, pues como uno de los más representativos, ¿no? Que era bastante común en la mayoría de los hogares. Y luego pasamos a la parte igual, digamos, más reciente, pero que también... Santana de Bolueta. Eso es. Lo que me decías antes, sí. También esta es parte de la colección, está proveniente de Santana de Bolueta, como símbolo un poco de la industria siderometalúrgica que ha sido tan importante en toda la zona. Y no solo esta, sino también la industria, en este caso alimenticia, que también tuvo representación, y como esta, otras menores que no fueron o no han tenido históricamente tanta relevancia, pero también fueron muy importantes, y además en este caso con una presencia muy notable de mujeres entre las trabajadoras de la fábrica. En este caso hicimos en Bilbao, entrevistamos a Auri, que fue una trabajadora de Artiach, y nos contó pues eso, los turnos, cómo trabajaban, cuáles eran, y también pues eso, otra maravilla que nos ampliaba. Y aquí tenemos un par de otras joyas, porque al final todas lo son. Esta es una linterna mágica que se utilizaba para proyectar, proveniente de
del fondo de Bastida, el arquitecto, que además de ser arquitecto tenía un gran interés por todas las novedades que se estaban dando a finales del XIX, principios del siglo XX, y esto es la muestra de ello, ¿no? Y aquí un vestido espectacular de la finca Munoa, proveniente de Baracaldo, de la familia Echevarrieta, ¿no? Como símbolo también de esa burguesía que tiene relación con la industria que comentábamos antes. Tenemos textiles, y dentro de los textiles no solo, porque mucha gente puede considerar que siendo como somos un museo vasco, que vamos a tener solo de dancharis, ¿no? ¿Sabes? Es mucho más amplio. Hombre, pues al final de la juar, eso es. ¿no? los objetos sociales de uso social, ¿no? Todo son tipo. tan diversos al final, claro. Lo que pasa es que siempre sí es cierto eso, estratos también. Sí. Y como estamos en Bilbao y es el Museo Vasco de Bilbao, pues dos símbolos de la ciudad que son muy relevantes. Este es un Bilbao Mirror, que era una tipología de espejo que tuvo mucha repercusión y debido al comercio se ha encontrado en diferentes puntos muy esparcido, y tenía esta tipología concreta con estas figuras de mármol, estas figuras en la parte superior, y era una tipología muy concreta con ese nombre, Bilbao Mirror. Y aquí una muestra del comercio, que ha sido uno de los pilares del casco viejo, que es donde está ubicado el museo, y con uno de esos comercios que fue muy conocido, que son los caramelos Santiaguito de Bilbao. Esta era la bandeja para poder mostrarlos, y esta es una calculadora que se utilizaba para hacer las cuentas, que es preciosa. Sí, es muy bonita y muy particular. Y tanto que sí. Así que bueno, pues eso, una muestra una pequeña muestra de todo lo que hay y de todo lo que se pretende sacar con las diferentes implantaciones.